Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera y para mí es un placer y un honor haber sido invitada al tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Vengo a hablar de aprendizaje informal y formación docente en Twitter. En primer lugar, para situarnos y que se pueda ver de qué voy a hablar, tenemos aquí dos tweets de dos compañeras de lo que nosotros denominamos como el claustro virtual. María Nicolás, en un tuit, nos decía: hoy vengo a daros las gracias a todos los docentes del claustro virtual, pues de una manera u otra la mitad estáis metidos en mi unidad didáctica, así que cuando saque mi 10 será compartido. Bueno, precisamente estos días está ahí María para sacar su 10. Le mandamos mucho ánimo. Y tenemos a Laura, que daba las gracias en Twitter. Estoy tan abrumada por la ayuda que me habéis dado, claustro virtual, sois lo mejor de lo mejor. En un cole vamos a hacer un repositorio, en el cole vamos a hacer un repositorio de juegos para todo el cole y se va a hacer una inversión de unos 400 euros. Es unos días antes, un día antes creo, había metido un tuit pidiendo ayuda. Bueno, luego lo veremos, pero esta es la idea fundamental que vengo a explicar aquí, ¿no? A defender y a compartir con todas las personas que, como siempre digo, ¿no? Si no tienes Twitter, ¿a qué estás esperando? A pesar de cómo está Twitter ahora mismo. Pero para empezar a hablar de ello, hablaremos de lo que es el aprendizaje informal. El aprendizaje informal tiene lugar en la calle, tiene lugar cuando vemos la tele, tiene lugar cuando tenemos una conversación en la familia, tiene lugar cuando estamos comiendo con amigos. Es más, una de las preguntas que suelo plantear en las conferencias en las que voy es ¿qué porcentaje de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida es informal? ¿Un 20%, un 40%, un 60%, un 80%? Pues es efectivamente un 80 o incluso un 90%, según muchos autores, del aprendizaje que tenemos es informal. Se trata de un aprendizaje espontáneo, ubicuo, social, comunitario, horizontal, que sucede en cualquier lugar y es voluntario, es flexible. Y aunque estoy hablando de que ese aprendizaje está en todos lados, de alguna manera, sí que es verdad que tiene gran incidencia en las redes sociales. Cuando hablamos de aprendizaje informal, como decía, estamos hablando de un aprendizaje social, un aprendizaje que se hace compartiendo, colaborando e interaccionando. Puede ser de otras maneras, ¿eh? Cuando estamos leyendo, estamos aprendiendo. Ojo, habría que plantearse ahí si estamos interaccionando con el libro, con su autor. Ya podríamos hacer aquí, pasar a la filosofía, ¿no? En ese sentido. Cuando hablamos de aprendizaje informal, por lo tanto, si hablamos de ese carácter social, se suelen usar los términos de comunidades de aprendizaje, cibercomunidades de aprendizaje o espacios de afinidad. Seguramente, si leo las definiciones o alguna de ellas, veréis, si tenéis redes sociales, os veréis reflejados, ¿no? Por ejemplo, comunidad de aprendizaje, un grupo de personas con intereses comunes que se interrelaciona y retroalimenta unas a otras, construyendo conocimiento de manera colaborativa e interactiva y sintiéndose parte de una comunidad. Algo parecido tenemos en el caso de cibercomunidades de aprendizaje. Sí que es verdad que aquí ya nos indica vinculadas a las redes o a Internet, y los espacios de afinidad, y ya yendo hacia la red que nos va a ocupar un poco más tarde, Twitter, se nos dice sobre los espacios de afinidad, Twitter se ha constituido en un espacio de encuentro y afinidad de docentes que permite la generación de comunidades de aprendizaje informal en línea. Bueno, creo que todo esto a las personas que estamos en redes sociales nos puede sonar. Aún así, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de la presencia de docentes o en concreto de temas educativos en redes, tendemos a pensar en los que están arriba, en los intermediadores, como les llaman algunos autores, o en los conectores, como les llaman otros autores. Pero hay que tener en cuenta que para que estos conectores o para que estos intermediadores puedan estar ahí, en lo más alto de la pirámide, por decirlo de alguna manera, tienen que estar los escalones de abajo. Es completamente necesario. Por eso, cuando pensemos que nuestro papel dentro de las redes no está siendo importante, nos equivocamos. Para que haya un 1% de intermediadores, es necesario que haya
un 90% de transmisores, de emisores, de difusores, etcétera, ¿vale? Bueno, hay 90, 9. Por lo tanto, se puede tener diferentes perfiles en redes sociales por 500.000 motivos distintos, pero todos ellos son necesarios y nunca lo que compartimos es pequeño. Siempre es completamente necesario. Esto siempre lo repetimos. Todos los docentes que entran en redes, primero, bueno, un primer consejo es entrar un poco de manera pasiva, ¿no? Vamos a entrar en una red social, vamos a ver cómo funciona, vamos a observar. Luego podemos intentar ser más activos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se llega a Twitter, se pueden ver a compañeros y compañeras que hacen unos genialis, como esta herramienta que estoy usando, ¿no? Pero usada ya a lo grande, hacen unos genialis con unas gamificaciones increíbles. Y hay gente que se cree que no tiene nada que compartir. Compartir una foto simplemente de una actividad de clase sin que se vean los niños, ¿vale? Un material, algo que se esté haciendo en el patio, etcétera, eso puede hacer saltar la chispa de otro compañero. Por lo tanto, o simplemente escribir un tuit, escribir un tuit poniendo, ¿no? Algo que se haya hecho en clase, una reflexión, todo eso ayuda muchísimo. No hace falta hacer cosas súper complejas para ser parte de esa comunidad que la hacemos entre todos. Muy a menudo, en la actualidad ahora, se escucha hablar del término DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Un diseño universal para el aprendizaje que, si lo explicamos de una manera, digamos, en bruto, ¿no? Tiene 3 principios básicos que yo siempre, con mis palabras, digo, ¿no? Diferentes modos de acceder a la información, diferentes modos de poder llevar a cabo actividades y diferentes modos de motivar al alumnado, ¿no? Hacia el aprendizaje. Cuando pensamos en eso, lo primero que nos puede venir a la cabeza es, ya, bueno, pero eso, vamos a ver, ¿cómo le voy a dar yo diferentes modos de acceder a la información? Con todas las actividades durante toda la clase, ¿de dónde saco yo todos esos recursos? ¿Cómo puedo hacerlo? Sin entrar a profundizar más en el concepto del DUA, porque aquí no es el objetivo que tenemos, siempre hay que pensar que no debe ser algo que hagamos en solitario. Existe un montón de recursos educativos en abierto, los REA, que podemos emplear para hacer nuestro material más accesible o para obtener ideas. Sin ir más lejos, por poner el ejemplo más sencillo que nos puede venir a la cabeza, es que los Kahoot, que han estado muy de moda, bueno, pues cuando una persona entra a hacer un Kahoot, puede saber que hay un banco de Kahoots que se pueden utilizar, que se pueden editar y que se pueden adaptar. No tienes por qué empezar desde cero. Y esa es la idea que tiene en redes el compartir y poder reutilizar lo que hacen los compañeros y las compañeras. Todo eso es posible con lo que se está llamando, y os he comentado antes, con ese claustro virtual, con esas comunidades de aprendizaje, ¿no? Con esos espacios de afinidad, si pensamos en Twitter, y que nos sirven para crear el entorno personal de aprendizaje. Además de otras características que tiene el entorno personal de aprendizaje, una de ellas es crear esa red de colaboración y esa red de interacción con otras personas. Y esa red nos va a ayudar a ver más recursos educativos en abierto y va a facilitar poder crear y poder elaborar y poder desarrollar ese diseño universal para el aprendizaje. Y para eso nos puede ayudar muchísimo el aprendizaje informal, como estamos hablando, ¿no? Y especialmente en las redes sociales. Pero ¿para qué usan las redes sociales? ¿Para qué usa las redes sociales el profesorado? Hay un reciente estudio de 2023 de Marcelo Martínez y otros autores donde se habla de cuáles son las redes más empleadas por el profesorado. Personalmente también justo ahora estoy llevando a cabo una pequeña investigación sobre ello y ahora os lo comentaré, ¿no? Básicamente podemos decir que las redes sociales, el profesorado puede usarlas para 3 cuestiones fundamentales. Primero, para su formación continua.
lo que se puede denominar de una manera más técnica el desarrollo profesional docente. Es el aprendizaje informal. Estamos en las redes, hablamos con compañeros, vamos aprendiendo, compartimos, etcétera, y nos formamos de una manera casi, a veces sin darnos cuenta, otras veces sí, depende, ¿no? Pero a veces incluso sin darnos cuenta. Ese es el aprendizaje informal que sirve para la formación continua. Sí que es verdad que hay parte del profesorado, sobre todo ya si nos vamos a secundaria, formación profesional, universidad, educación de adultos, enseñanza de idiomas y otros puntos donde otros posibles contextos que se me están pasando ahora, ¿no? Se puede trabajar con las redes sociales de manera directa con el alumnado. Y ojo, hay un tercer uso de las redes sociales que, más que para posicionarse como referentes, yo diría que tiene un lado, las redes sociales tienen una parte de marketing, incluso diría de exhibicionismo, no malentendido, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que hay profesores que pueden buscar más el like, tener como una marca personal, que no tiene por qué ser malo, ¿vale? Y también centros educativos que usan las redes sociales pues como escaparate. Digamos que sería eso, ¿no? Usar las redes sociales como escaparate. No tendría por qué ser negativo. Yo creo que somos suficientemente ya adultos, por decirlo así, como para poder distinguir pues qué se nos está vendiendo y qué es lo que queremos comprar. Pero sobre todo es verdad que aquí nos interesan las dos primeras ideas, ¿no? Las dos primeras propuestas. En el estudio que yo estoy llevando a cabo, por ejemplo, para esa tercera posibilidad, sí que es verdad que muchos profesores destacan que es Instagram, que la red que más se usa como para lucirse un poco, ¿vale? Digámoslo así, sería Instagram. Para la formación continua destaca totalmente Twitter. Es la red que más destaca el profesorado y que más valora para su formación continua, dejando al margen algunas redes profesionales como puede ser LinkedIn. Y para el trabajo directo con el alumnado, sí que es verdad que el profesorado tiene en cuenta cuáles son las redes que utilizan sus propios estudiantes, ¿no? Y en este caso sobresalen el propio Instagram y TikTok, por ejemplo. Cierto es que en la universidad se pueden ver ejemplos de profesores que usan Twitter también para ello. Pero bueno, ahí está, ¿no? la capacidad que tenga el profesor de adaptación. Y es muy interesante que en etapas anteriores, en primaria, por ejemplo, o en algunos cursos de secundaria, se puedan usar emuladores de redes sociales, ¿no? Eso que tiene la apariencia, o qué pondrías en este tweet, o qué harías si mandaras un WhatsApp, de este tipo, ¿no? Sin llevarlo a las redes tal cual, pero lo usan así. Es muy interesante. Cuando hablamos de aprendizaje informal en las redes, cuando hablamos de redes, pues aquí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Como hablaba antes, tenemos redes más profesionales, como las que se ven al final, LinkedIn, Academia, ResearchGate, etcétera. Tenemos a Mastodon y otras nuevas que están saliendo estos días, porque Twitter está ahí, que no sabemos qué va a pasar. Luego tenemos redes como WhatsApp y Telegram, que normalmente siempre se han asociado con la función de comunicar, pero que son redes sociales y que tienen muchísimo potencial. Siempre hay que saber cómo utilizarlas, claro. Sin duda, muy de moda pueden estar hoy en día con los más jóvenes, pues Twitch, Discord, también se utiliza mucho. En países anglosajones tienen aún bastante recorrido los grupos de Facebook, incluso Pinterest. Y bueno, ya sabéis que por aquí, bueno, surgen muchísimas más posibilidades, ¿no? Como algunas que no se nos ocurrirían, ¿no? Pues los blogs o Spotify. Spotify tiene la capacidad de interacción mediante encuestas, etcétera. Es decir, hay plataformas que nosotros quizá nunca veríamos como redes sociales y que están ahí y que funcionan como tales. Si pensamos en los blogs, por ejemplo, yo simplemente lo que me gustaría hacer desde aquí, y para no liarme demasiado, es hacer un llamamiento a que si os gusta escribir, que podáis crear vuestros propios blogs, que podáis crear vuestros propios blogs, o que también podáis escribir en otros blogs o publicaciones educativas, ¿no? Como las que podéis ver ahí, ¿no? Educación 3.0, The Conversation, El Diario de la Educación, entre otras. También os animaría muy mucho
a crear vuestros propios podcasts educativos, tanto los vuestros solos, ¿vale? Como con vuestro alumnado, o también consumirlos, ¿vale? Hay muchísimos podcasts educativos que para dar un paseo, para pasear al perro, mientras hacemos alguna labor doméstica, etcétera, nos acompañan y es un aprendizaje impresionante y os lo recomiendo. Y es muy, muy sencillo crear vuestros propios podcasts. Luego podréis ver todos los enlaces que están en esta presentación. Llegamos a la red, por supuesto, más importante para mí, más significativa y que los estudios pues avalan como... La avalan doblemente, la avalan como la red preferida para el desarrollo profesional docente y, ojo, porque también está valorada como la red del odio. Entonces, que esas dos cosas convivan puede parecer, por un lado, pedagógico y, por otro lado, complicado de gestionar, pero es así. Si no tenéis Twitter, mi recomendación desde ya es que os hagáis un perfil de Twitter. Cierto es que está la cosa complicada ahora mismo porque el nuevo dueño, Musk, pues está haciendo cambios que no están gustando, se están viendo alternativas, pero por hoy, o sea, por ahora, hoy en día, aún os seguiría recomendando que os hicierais un perfil de Twitter. Pensad bien el enfoque, sobre todo, como decía, entraría con perfil bajo, mirar bien qué se va a poner de foto de fondo, es decir, no tiene por qué ser una foto, si no queréis podéis poner un perfil anónimo, con otro nombre, con algo que os guste, podéis poner un avatar de foto, pero darle personalizarlo, sería mi recomendación. Y luego simplemente por observación, poquito a poco ir viendo cómo funciona la red, podéis seguirme a mí, a otras personas del claustro virtual, podéis poner el hashtag es la almohadilla, ¿no?, del claustro virtual o de las charlas educativas y pronto podréis ver a más compañeros y compañeras que están en esta red. Además, os he dejado aquí muchísimos enlaces a Twitter. Aquí hay unas flechas, están ahora debajo de mi cara, donde podéis pasar, ¿no? Y podéis ver todos los enlaces que hay que os pueden ayudar a descubrir más sobre esta red social. Una red social que ya tiene presencia en las publicaciones académicas. Tenemos aquí, antes la nombraba, Marcelo Martínez, tenemos aquí a Paula, que precisamente su tesis tiene que ver con las redes sociales y en ella está presente el claustro virtual, el hashtag del claustro virtual, el hashtag de las charlas educativas y muchos perfiles que, si miráis un poco, os resultarán familiares a los que ya estéis acostumbrados a esta red social. Como os decía, el claustro virtual ya ha sido académicamente destacado como un espacio de afinidad para el aprendizaje informal docente. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que antes ponía al principio de Laura, que bueno, puso un tuit el día 16 de enero diciendo, dice la secretaria de mi cole que le pase una lista de juegos y nada, en menos de 24 horas habían sido, ya tenía más de 74 respuestas, porque bueno, luego fueron aumentando, etcétera, y luego ella me escribió por privado, me dio permiso para publicarlo, todos los juegos que habían comprado, pues ¿qué? Preguntando a los compañeros consejos para juegos para poder comprarlos. Otros ejemplos que podéis ver de claustro virtual, Alicia, ayuda por favor, necesito materiales audiovisuales, lecturas, dinámicas, cualquier cosa que usar en clase para trabajar el racismo, alumnado de primero de bachillerato. Y ya nos decía al día siguiente 50 respuestas en menos de 24 horas y no cualquier cosa. Todos son aportes de gran calidad, aportando materiales, recursos, dinámicas, ¡qué maravilla! Pues esto es lo que se consigue en el claustro virtual. Pedro decía, en mi Insti queremos montar un rincón de lectura, cookie y molón. Esto hay que aprender a escribir también en Twitter, ¿eh? Tiene su propio modo de escribir. Si alguien tiene pósters, materiales promocionales de ferias y cosas así, DM, que es mensaje privado, ¿vale? Y envío datos. Somos un centro público y estamos de forma provisional, 3 cursos en barracones. Queremos crear belleza en los pasillos. Y ahí lo tenemos, 2 días después, que dice, muy sorprendido por la trascendencia que ha tenido este tuit y la cantidad de gente, instituciones editoriales que se han puesto en contacto con nuestro centro para echarnos un cable.
Entonces, pues nada, para que veáis, creo que tengo algún ejemplo más. Javier, queremos organizar un club de cine cada 2 semanas en el patio. ¿Qué películas se os ocurren? Pues ahí tiene casi 300 respuestas. Tenemos a Iñaki, que también preguntaba por libros de lectura científica apropiada para tercero y cuarto de la ESO. O Iris, que se quería comprar una webcam. Y bueno, yo me lo he guardado porque me va a venir bien en el futuro. Y todos ellos, nada, pues contestándonos unos a otros. Como veis, algunos no ponen claustro virtual, otros sí. Iñaki, por ejemplo, pone el hashtag de claustro virtual, me nombra a mí, que yo soy IMGende, nombra a otros compañeros de la rama, ¿no?, más científica, que es lo que está preguntando, etc. Bueno, aunque nos veníamos a centrar en Twitter, no quiero dejar de nombrar YouTube. Por ahí es donde entran las charlas educativas, que están por aquí detrás también. Y bueno, realmente es como, no tiene que ver con Twitter, pero sí, porque si os dais cuenta, el proyecto de las charlas educativas ya lleva un hashtag delante, ¿no? Las charlas educativas empiezan y terminan en Twitter, es su punto neurálgico y central, pero sí que es verdad que las charlas educativas, que es un proyecto de entrevistas en YouTube todos los miércoles a las 9:30 en directo, desde ese momento de enero del 2020 que empezaron, hasta ahora que acabamos de terminar la 4ª temporada, han ido creciendo y están en Twitter, están en YouTube, por supuesto, están en Twitter también a través de espacios de audio que se llaman Twitter Spaces, están en Spotify y están en formato podcast, están también ahora en Telegram en forma de canal, es decir, bueno, tienen 500.000 cosas detrás, pero bueno, como tampoco es el centro de lo que venía a explicar hoy, pues no quiero entrar más en ello, ¿no? Sí que podéis ver aquí algunas cifras de las charlas educativas, más de 200 vídeos que tiene ya la lista de reproducción en YouTube y en el podcast. Más de 32.000 reproducciones en formato podcast, más de 100 domingos consecutivos celebrando el debate dominguero. Como veis, también es un hashtag. El debate dominguero es una encuesta educativa. Ahora en verano estamos en la Summer Edition y ya, bueno, puede haber preguntas de otro tipo, ¿no? Más de comunidad, de conocernos, como si preguntas playa o montaña, ¿no? Todo eso hace comunidad en el fondo, pero sí que si entráis en el hashtag del debate dominguero, vais a ver que se han tenido debates muy interesantes de temas educativos todos los domingos, incluso algún debate con más de 4.000 participantes. Luego creo que tenemos una imagen. Bueno, aquí tenéis algunas cifras también, en este caso referidas al podcast de las charlas educativas. Y justo esto es lo que estaba comentando del debate dominguero. Pues ahí tenéis una pregunta que tuvo más de 4.000 votos, otra pregunta que tuvo más de 3.000 y también tenéis que fijaros en el número de respuestas, porque el número de respuestas lo que llevan asociadas es una respuesta y todas las que vienen detrás encadenadas a esa. Entonces ahí hay unos debates siempre muy constructivos, salvo que alguien pueda poner un comentario un poco fuera de tono, pero sí que es verdad que la comunidad de aprendizaje, la cibercomunidad o el espacio de afinidad que se ha creado en torno al claustro virtual y en torno a las charlas educativas es muy constructivo y positivo. Siempre puede haber alguna cosilla. Como os había comentado también, las charlas educativas han llegado a Telegram, sobre todo pensando en que no sabemos muy bien qué puede pasar ahora mismo con la red social Twitter, puesto que está demasiado ahora, digamos, inconsistente. Y también, aquí lo veréis luego porque os voy a dejar, ¿no? Podréis pinchar encima, veréis aquí un enlace porque tenéis acceso a todas las charlas clasificadas por temáticas, ¿vale? Para poder ver las que puedan resultar de vuestro interés. Y esto es algo que también se consigue y parte del aprendizaje informal. Este año, este curso 22-23, al principio de todo, entre septiembre y diciembre, tuvo lugar un curso de atención a la diversidad. Todas las charlas de la 4ª temporada de septiembre y octubre de las charlas educativas, todas las charlas fueron enfocadas a la atención a la diversidad.
En ese momento, lo que hice en el mes de junio-julio del año pasado fue contactar con Antonio Márquez de Aula Desigual, y lo que hicimos fue que la gente pudiera ver las charlas en YouTube sin más, o escuchar los audios de Twitter Spaces, que eran, empezamos a tener los directos, además de los miércoles en YouTube a las 9:30, los domingos a las 7 de la tarde en Twitter Spaces, que es un espacio de audio, como os decía, es casi como, para quien no lo conozca, como estar escuchando la radio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se suma la interacción, pero bueno, no puedo profundizar ahora en ello, ¿no? Entonces la gente podía escuchar las charlas y más, charlas dedicadas a atención a la diversidad durante 2 meses, pero aparte, en Aula Desigual, con la colaboración de Aula Desigual, creamos un Moodle, con la colaboración de 20 personas del claustro virtual, creamos un Moodle y la gente después de cada charla iba contestando preguntas, etcétera, y al final obtuvo un certificado de Aula Desigual. Podemos decir que para que os hagáis una idea, se apuntaron más de 2.500 docentes a ese curso. Ahí es donde cabría preguntarse, porque estamos hablando de aprendizaje informal, cabría preguntarse si eso sigue siendo aprendizaje informal, si nos estamos moviendo ya hacia un aprendizaje no formal o no, porque a veces tenéis que saber que incluso en la literatura académica las fronteras entre el aprendizaje formal, no formal y el informal no son claras. Y esto que estamos poniendo aquí ahora mismo son 2 ejemplos. Hay un curso que nos da un certificado, pero al mismo tiempo sigue estando en las redes sociales y me parece que se mueve ahí en la frontera, ¿no? Y luego está pues la foto que estáis viendo. La foto que estáis viendo corresponde a un encuentro formal, la primera jornada que le hemos llamado del claustro virtual y las charlas educativas, que reunió a más de 150 profesores en Madrid en abril de este año, del 23. Una jornada que sobre todo fue para conocernos, pero en la que tuvimos oportunidad durante todo un día, durante un sábado, de poder estar debatiendo y aprendiendo pues unos de otros, pues tal y como hacemos en redes, pero de manera presencial. Puedo deciros que fue muy, muy especial. Y nada, esta es otro de los resultados de mi paso por las redes, ¿no? Que ha sido la publicación este año de un libro sobre el aprendizaje informal en redes, sobre Twitter y sobre las charlas educativas, un poquito casi lo que hemos estado haciendo aquí hoy. Si os animáis a veniros a Twitter y no lo conocíais, aunque hay 500.000 personas más, y de verdad que las hay, para que os podáis hacer una idea, tenemos a Rosa, como ella dice, especialista en sus cacharros, especialista en tecnología educativa. Tenemos a Iris, para todo lo que tenga que ver con diversidad. María Josema Salguero, que es neuropediatra, pero que ya ha venido a las charlas educativas, ha venido a dar charlas sobre epilepsia y sobre otras cuestiones y volverá. Y siempre está dispuesta a ayudar. Tenemos a Quique, nuestro experto en legislación educativa, que si tenéis cualquier duda, os la va a resolver, además de toda la información que podéis encontrar en sus webs. Madresfera, para todo lo que tenga que ver con crianza, con unos podcasts muy buenos. Pablo Duchement es nuestro especialista en ciberseguridad. Digo nuestro porque ya lo sentimos de esa manera, ¿no? Nando López, un escritor reconocido. Y bueno, es que poco puedo decir de Nando López porque es una maravilla que esté en nuestro claustro virtual y siempre dispuesto a ayudar, a hacernos reflexionar y a que seamos mejores personas. Tenemos por ahí a la señorita Rotesmeyer, a Lola Cabrillana, a Ana Fernández Sancho, a Elvira Fernández, indispensables en nuestro claustro virtual también por todo lo que nos hacen reflexionar con sus hilos, con sus publicaciones, con sus podcasts, por ejemplo Elvira, y mucho que aprender de ellas. O sea, son personas indispensables. Y seguimos. Nada, a continuación, y aquí ya lo podréis ver, os he dejado algunas referencias que tienen que ver más con todo lo del aprendizaje informal, un poco ya a nivel más académico y también divulgativo. Y os he dejado algún material complementario de algunas de las cosillas que os he ido mostrando hoy, pues como lo del Wakelet o etcétera, pero eso ya lo podréis ver por vuestra cuenta. Aquí al final tenéis
Geniali metido aquí dentro con otros Genialis para pues que podáis ver un poco toda mi trayectoria o si queréis acceder a ver mis publicaciones académicas o cualquier otra cosa. Y bueno, y creo que esto sería todo. Muchísimas gracias. De nuevo, ha sido un auténtico placer poder estar aquí hoy. Espero que esto haya podido resultar de interés para todos. Por supuesto, os animo a estar en redes, a poder compartir con compañeros y compañeras, a veniros a Twitter y si se nos cae, pues por lo menos no dejéis de venir a vuestra casa a las charlas educativas. Muchísimas gracias a todas las personas de INTEZ también, de nuevo, por contar conmigo. Un abrazo.